No sé si ustedes tienen todos un grupo de WhatsApp, ¿están todos conectados? Sí, tenemos un grupo que estamos todos, y Mica ya mandó el link para que se conecten. Esperemos que enganchemos por ahí entonces. Bueno, y si no después con el otro ID les mandaré otro mail. Estábamos viendo simetría axial. Íbamos bastante adelantados con ustedes. Habíamos visto en los gráficos, en los dibujos, en la cancha, simetrías axiales, horizontales, verticales. Y habíamos dicho también que cuando había dos simetrías axiales de ejes perpendiculares, también iba a haber una simetría central con el centro y la intersección de los ejes. ¿Sí? ¿Hasta acá llegamos? Bien. Y también después habíamos visto dos triángulos y analizábamos si era simetría central o axial. Eso también. Genial. Bueno, entonces, hola. De acuerdo a lo que vimos el otro día, podríamos analizar entre estos dos triángulos si hay una simetría axial o una simetría central. Para mí axial. Bueno. Hay que buscar el eje. Entonces vamos a unir cada punto con su homólogo. Y trazamos las mediatrices de estos segmentos. ¿Coincidieron, Candela? No. Entonces no era axial. ¿Sería un movimiento inverso cualquiera? La pregunta, ¿sería inverso? Si yo camino de A hacia B, el plano me quedó a la derecha. Si camino de A' a B', el plano me quedó a la derecha. No era inverso. No era axial. Será una central. Los dejé mudos. Entre el Facebook que no anda y esto que los desconcertó. ¿Tiene ¿Es central? No. Definitivamente no, porque los segmentos que unen cada punto con su homólogo no se intersecan, no puedo encontrar el centro. Esto es otro movimiento nuevo que todavía no habíamos visto. ¿Está? ¿Y cómo le contesto? Vanina entra por el Facebook, pero yo no tengo Facebook. ¿Cómo puede ser? Me manda un mensaje, pero yo tengo la página en blanco. Bueno, no le puedo contestar. Entonces, hay un movimiento que transforma este triángulo ABC en este triángulo A'B'C'. ¿Alguien tiene idea qué puede ser?
¿no? A este movimiento se lo llama traslación. ¿Sí? Porque yo tenía este triángulo acá y se trasladó a otro lugar en el plano. ¿Sí? Este movimiento, si bien la simetría central la hacíamos a partir de un centro, la simetría axial a partir de un eje, esto vamos a necesitar un vector. ¿Están cursando IMS? ¿Sí? Fer no. Sí. Ah, sí, Fer sí. Bien, entonces habrán visto vectores. ¿Sí? ¿Qué caracteriza? Sí, lo estamos viendo hace poquito. Ah, buenísimo. Pero por lo menos saben qué caracteriza un vector. No les voy a pretender que hagamos vectores en el plano, ni suma, ni nada, pero bueno. ¿Qué es lo que caracteriza un vector? ¿Qué tiene que tener un vector? Una Un extremo y dirección un origen. y sentido. Bien, un extremo, un origen, una dirección, un sentido y un módulo. ¿Sí? La longitud del vector. Bien, acá lo tenemos fácil. Este sería el origen, y hacia donde está la flecha sería el extremo. A la dirección, ¿qué la consideran ustedes la dirección del vector? ¿O qué es? ¿Cómo lo definen? ¿Quién es el profesor de MS? ¿Cómo no les enseñó esto, profe? Karina no es... No, estamos con Carnelli ¡A ahora. Carnelli! ¡Ah! ¡Con Justo. Gustavo! Sí. No había nada, por favor. Seguro que les explico esto. Bueno, a ver, la dirección de un vector es la inclinación del vector, o la recta donde está el vector, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta puede ser horizontal, oblicua, vertical. En IMS lo van a ver con los ejes. Y Lo van vimos a ver, como pendiente, ¿puede ser? claro, lo van a ver con coordenadas. Si se fijan acá también están dando las coordenadas. Lo ven como pendiente, perfectamente. Es la pendiente de la recta donde está incluido el vector. Esa es la dirección del vector. Ahora deberíamos ver el sentido del vector. El sentido lo va a dar la flecha. Yo no voy a decir ni a derecha ni a izquierda, porque si estuviera vertical no puedo decir derecha o izquierda. Entonces, es en un sentido o en sentido opuesto. Es hacia dónde se dirige la flecha dentro de esa recta o de esa dirección. ¿Sí? Y el módulo es la distancia que hay entre los extremos, o la longitud, ¿sí? La longitud de ese vector. Y ustedes lo van a sacar precisamente con barra de módulos, haciendo tipo Pitágoras, ¿sí? Y lo van a hacer de acuerdo a las coordenadas. Acá no tenemos coordenadas, no trabajamos con ejes, estamos en el plano. Lo que podemos llegar a hacer es medirlo, nada más. Entonces, para que exista una traslación, tiene que haber un vector que tiene que tener una dirección, un sentido y un módulo o una distancia. Bien. Ahí llegó Vanina. Vamos a tratar de hacer un movimiento. Si yo tengo un triángulo cualquiera, vamos a renombrar.
Ahora ya tienen otro movimiento más para identificar en el plano, ¿eh? Vamos bien. Yo tengo que mover este triángulo y lo voy a mover con un vector determinado, cualquiera. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a mover de este triángulo? Los vértices. Los vértices, perfecto. Entonces voy a mover el vértice C. ¿Cómo hago? Lo tengo que hacer en la misma dirección del vector. ¿Cómo consigo yo algo que tenga la misma dirección que el vector? Profe, disculpen, yo me acabo de conectar. ¿Estamos Sí. viendo vectores o traslación ya? Ya empezamos con traslación. Perfecto, gracias. ¿Sí? Después cualquier cosa volveremos a ver los otros movimientos. Pero como había consecuencias de los otros que me daban la traslación, quiero presentarlos todos. ¿Estamos? Bien. Entonces, para trasladar esta figura necesito un vector con dirección, sentido y módulo. Yo quiero trasladar el punto C en la misma dirección que este vector. ¿Cómo hago en el plano tener la misma dirección? Me dijeron que era la pendiente. ¿Cómo puedo tener la misma pendiente que ese vector? ¿Un vector paralelo? Un vector paralelo tiene la misma pendiente. Yo voy a dibujar una recta paralela y después vamos que pase por el punto C por ahora. ¿Sí? Bien. Ahora tengo que definir el sentido de ese vector. Dentro de esta recta. ¿El sentido será el rojo o el verde? El rojo. Rojo. El rojo porque mantiene el mismo sentido que el vector. Bien, entonces yo sé que va para este lado. Y ahora tendría que ver el módulo. Ustedes lo que tienen que hacer es medirlo con la regla y a partir de C, yo no puedo tener la regla acá, así que voy a hacer este punto C, que me lo mueva con este vector y se transformó en C'. Si ustedes no me creen que lo hice bien, tomo la distancia del vector, tomo la distancia de C a C', y es la misma, ¿sí? Entonces obtuve C'. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? A' y B'. Trazo una paralela al vector que pase por B y una paralela al vector que pase por A. Y como estas son construcciones auxiliares, yo las pongo con línea punteada. ¿Sí? Siempre van a tener la misma dirección para este lado. Para que me quede afuera voy a agrandar un poquito el vector. ¿No? Ahí está. Y obtuve los tres vértices que son imágenes de los vértices del triángulo dado. Unimos los tres vértices y tenemos el triángulo imagen.
¿Les quedó algo así? Les puede haber quedado así, les puede haber quedado más lejos, les puede haber quedado superpuesto, depende de la distancia que hayan hecho de vector. ¿Sí? Y si ustedes miden entre cada segmento y su homólogo, vamos a tener siempre la misma distancia. Bien, parece que ahora responde. Les voy a crear la unidad porque si no después no lo vamos a tener. Hoy es 9. Ya está listo, preparado para el próximo. Vamos a ver si. Bien, hasta acá entonces estamos sin problemas. ¿Sí? A ver, les voy a borrar estos textos porque no nos dejan ver bien. Vamos a analizar si esto es un movimiento directo o inverso. Creo que recién lo habíamos visto, pero bueno, lo analizamos en particular acá de vuelta. Si voy de A a C, el plano me quedó a la izquierda. Si voy de A' a C', el plano me queda a la izquierda. ¿Es directo o inverso? Directo. Directo, muy bien. ¿Hay algún punto doble? ¿Hay algún punto que se transforma en sí mismo? No. 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 Salvo que el vector sea el vector nulo, que no tiene mucho sentido hacer un movimiento de vector nulo. Bien, no hay punto. Pregunto, ¿será un movimiento involutivo? No, porque si yo hago la imagen de A', B', C', me sigue quedando como más abajo si sigo la dirección del vector, o sea, nunca se me junta con A, B, C. Bien. Claro, tendría otra dirección. Para hacer un movimiento involutivo lo que teníamos que tener era la traslación de vector U compuesta con la traslación de vector U me da la identidad. Y eso no se cumple, porque si yo hago el segundo un segundito. Bien. Estaba copiando, perdón. Si yo hago el triángulo A', B', C' y le aplico la traslación de AB, como dice Mica, me va a quedar en este sentido más abajo, ¿sí? Lo sigo moviendo. Si yo estuviera en el aula, estaría caminando en este momento por el aula, mostrando cómo la traslación se va yendo más allá. Este movimiento no es involutivo. ¿Estamos? Bien. No es un velo. Ajá.
Vamos a analizar otra cosa. Yo ahora voy a hacer la traslación de la recta AB y tengo que elegir un vector para poder trasladar esa recta. Lo vamos a hacer así. Este va a ser el vector U que me va a trasladar la recta. Bien, ¿cómo hago yo para hacer esto? ¿O cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacemos para trasladar una recta? ¿Qué trasladábamos? ¿Qué movíamos cuando queríamos mover una recta con una central o con una axial? 2 puntos. 2 puntos. Los 2 puntos, sí. 2 puntos, y esos 2 puntos después van a tener su imagen, y esa imagen me va a determinar la recta imagen. Bien, ¿cómo muevo el punto A? Hago una paralela al vector que pase por A. Bien. Y bueno, ahí mido cuánto vale el módulo del vector. Bien. Ya que está, voy a hacer una paralela al vector que pase por B, porque voy a tener que hacer lo mismo. Y le vamos a poner a esto línea punteada. Para saber que son lo que estamos construyendo y no el objeto terminado. No el objeto que se movió. Bien, entonces vamos a hacer la traslación. Vamos a usted en el sentido. Bueno. ¿En el sentido de la flecha verde o de la flecha roja? La verde. Vamos a hacerlo en el sentido de la verde. La distancia me la va a dar el vector. Y yo la voy a hacer directamente porque no tengo reglita. Voy a mover el punto A con este vector y obviamente me quedó sobre esta recta. El punto B con este vector y obviamente me quedó sobre esta recta precisamente porque la recta es paralela al vector. Disculpe, profe. Sí. Me está costando dibujar paralela con una regla. Es que con una regla sola no se puede. No tengo una regla acá para mostrarte. Vos tendrías que apoyar la escuadra sobre la regla y deslizarla sobre otra regla. Y esta sería la forma de construir una paralela. Yo tengo una recta acá, ¿me seguís? La apoyo sobre otra recta y la voy llevando hasta donde la quiero poner. Y esto se cumple porque si vos te fijas, son dos perpendiculares a una misma recta, y entonces van a ser paralelas entre sí. Ok, muchas gracias, profe. Por favor. Yo a veces hago trampa, agarro una reglita doble y hago las paralelas. Ahí se me fue. Este tipo de escuadras, no sé si las ven, tienen las rayitas acá, y son buenas para trazar paralelas, porque ustedes apoyan sobre la recta que quieren trazar, supongan esta, y después tienen la paralela. Estas están buenas para trazar paralelas. No, yo estaba poniendo un texto. Estas rectas punteadas, esta recta punteada por donde yo voy a hacer la traslación de lo que necesite, se llama recta guía. ¿Sí? En una traslación vamos a tener rectas guías, que son las que nos van a hacer como vamos a trasladar los puntos. Bien, obtuve la imagen de A, que va a ser A', obtuve la imagen de B, que va a ser B'. Tengo que hacer la recta imagen. Uno de los puntos, 1A',
y B'. Bien. A ver. Yo lo voy a borrar un poquito esto. Estas dos rectas, si yo hago otro punto en cualquier parte de la recta y vuelvo a hacer lo mismo, ¿en algún momento se me van a intersecar estas rectas si yo sigo haciendo todas las imágenes? ¿Se van a cortar? No. No. Si sigo haciendo lo mismo con todos los puntitos de la recta, voy a hacerlos con rectas paralelas a la guía, voy a construir esta recta A'B' que va a ser paralela a la recta AB. ¿Sí? Las rectas que se corresponden por una traslación son paralelas. Si vamos a ver en el dibujito que habíamos hecho antes, vamos a ver el segmento AB es paralelo a A'B', paralelo a segunda B segunda, el AC es paralelo a AC', el BC es paralelo a B' a C', se cumple con todos los lados del triángulo. Este es otro movimiento que mantiene el paralelismo al igual que la simetría central. ¿Sí? Bien. El segmento A' y el segmento B', ¿cómo son entre sí? Congruentes. Congruentes. Y además van a ser congruentes ¿a quién? El vector. Van a ser congruentes al vector. Exacto. Supongamos que yo tengo ahora un punto C acá. ¿Sí? Este punto C con el A y con el B me determinaron un sector angular. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Este es un sector angular. Yo, aparte de hacer la traslación de la recta, podría haber hecho la traslación de este ángulo. Para hacer la traslación de este ángulo, ¿se acuerdan que hacíamos los lados del ángulo cuando hacíamos la central y la axial? Entonces yo acá, el lado AB se me convirtió en A'B', sin ningún problema. La semirrecta AC, por la traslación de vector U, ¿en quién se convirtió? ¿O en quién se transformó? Si yo tengo que trasladar la semirrecta AC con vector U. Se convirtió en A'C. Perfecto, se convirtió en A'C. ¿Sí? Esa va a ser la nueva. Entonces este va a ser el nuevo lado de nuestro triángulo, de nuestro ángulo. Todos los puntos que están, o todo el semiplano, habíamos dicho que era un movimiento directo, entonces todo el semiplano que está acá se transforma en todo, se transforma en todo este semiplano. ¿Sí? Entonces el ángulo CAB se transformó en el ángulo A'B'. ¿Sí? Sí. ¿Todos lo ven? ¿Ven que este No, ángulo... profe, yo no entiendo. ¿Por qué no movemos a C? ¿Querés mover C? Lo movemos. Ahí lo tenés. ¿Sabés por qué no lo moví? Porque no era necesario. Porque si yo tengo una semirrecta, ¿sí? La semirrecta va a tener principio y no va a tener fin. Entonces, tengo esta semirrecta de origen A, que pasa por C. Voy a tener esta semirrecta de origen A',
que pasa por C', pero que también pasa por A, pasa por C, es la misma semirrecta. Claro, ya entendí. Lo que me cambió fue el origen. Por eso no había hecho la imagen de C, pero si querés, ahí la tenemos. Buenísimo, gracias. No, por favor. Va a estar a la misma distancia de A que va a estar de C' de A', eso seguro, porque los movimientos conservan el orden y la pertenencia. ¿Sí? Profe, ¿Qué? serían correspondientes, ¿no? Entre paralelas, y por eso también son iguales. A eso iba. Yo diría al revés. ¿Se acuerdan que cuando hicimos lo de ángulos entre paralelas, yo les quedé debiendo la demostración de por qué eran iguales los correspondientes? ¿Se acuerdan o no? Sí. Que hicimos la demostración y yo les dije, bueno, esto se los debo para otra vez, ¿sí? Bien, esta sería la demostración de que estos dos ángulos son correspondientes entre paralelas, son congruentes porque se corresponden o porque se transformaron por un movimiento que es la traslación. Esta sería la justificación o la demostración para el primer movimiento. Y después nosotros los habíamos hecho opuestos por el vértice, usando el correspondiente. No habíamos tenido problema para demostrar alternos, internos y conjugados. Pero partíamos de algo que ustedes en ese momento me creyeron. Y yo en este momento les estoy diciendo que la demostración sería esta. ¿Sí? Entonces, dos ángulos que se corresponden por una traslación son congruentes. Y estos están en posición de correspondientes. ¿Por qué? Porque las rectas transformadas por la traslación son precisamente paralelas. O no entienden nada o están aburridos, porque nadie comenta hoy. A ver, pónganse contentos, el viernes no hay clases, así que nos ponemos las pilas hoy. Vamos por la opción 1, profe. Que no entendemos nada. ¿No? ¿En serio? No. Algo se entiende. Te vuelvo a explicar. No, para nada. Está Ah. todo Profe. claro. Después lo reveo y entra todo. Inclusive, profe, para que se ponga contenta, el lunes nos juntamos todos a completar el glosario. ¿En serio? En serio. Los felicito. Buenísimo. Y bueno, cualquier duda que tengan, me consultan, ¿sí? Sí, nos surgieron bastantes. Ah, bueno, dale. Respecto a... Faltan un montón de conceptos. ¿Respecto a qué, Fer? Lo de que no dibujó C, a mí me quedó la duda que usted hablaba de un triángulo que se forma. Yo dije Entonces, un triángulo, perdón. Cuando dijo el triángulo ABC es igual al triángulo A, no sé, Perdón, y ahí... perdón, me equivoqué. Error garrafal. El ángulo, quise decir. Ah. Acá no hay ningún triángulo formado. Porque dije, si formamos un triángulo, sí necesitamos moverse para que sea igual. Claro, no, tendríamos que tener el lado igual. No, son dos sectores angulares, y los sectores angulares, los lados son semirrectas. Listo, me quedó eso. Sí. Perdón. No, eso es un error mío. A lo mejor pienso una cosa y digo otra, me suele suceder. Y más cuando uno está, bueno, tensionado o agotado. Bien, no, estamos hablando del ángulo. Que si este ángulo, si yo tengo el ángulo CAB, lo traslado con este vector y se me forma el C'A'B', y al trasladarlo va a ser congruente. Obviamente porque se corresponde por un movimiento. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. Vamos a tratar de hacer, van a hacer ustedes, la traslación
de vector BC del triángulo ADC. ¿Sí? Este sería el vector, así que tengo que tener en cuenta cómo hago esto. ¿Sí? El vector va a ser en la misma dirección del lado BC, va a tener origen en B, va a tener fin en C, en este sentido. Es importante lo que hacen, ¿sí? Y bueno, mientras ustedes dibujan, yo voy a ver si puedo abrir el otro Zoom, si me anda el Facebook, se lo mando, si no hago lo mismo, le mando a Mica por mail, o a alguno de ustedes. Les mandé a 4 y después les estaba mandando otros 4, no sé si les llegó a todos. Sí, a mí me llegó. Fue la de... ¿No? ¿No te llegó, Martín? Ah. Sí, me llegó, sí. Sí. Fue la desesperación que no sabía cómo comunicarme con ustedes. Así, quedamos desconectados. Ya estaba en otra, profe, ¿eh? ¿Sí? Tarda 10 minutos, agarramos y nos vamos corriendo. No, hay que esperar 20 minutos si el profesor no se presenta. Ah, ¿sí? Bueno. Sí, en clase No pasa eso. Terrible. Igual veníamos preguntando, ¿eh? Nos preguntábamos entre todos qué pasaba. ¿Qué pasaba ahí? No No tenía Facebook en ningún No, que no lado. nos andaba a nosotros. Ah, ¿ustedes tampoco? Ah, bueno. Claro. No que nos preguntábamos cómo ibas a hacer para comunicarte, pero... De alguna manera... Lo vimos. Gracias a eso yo me enteré que había un grupo de WhatsApp. Yo ni me había enterado de eso, así que... Ah, mira. Bueno, Pero Gaby, lo hablamos en las primeras clases. Conectate, no estaba, no, es todo responsabilidad mía. Yo llegué tarde a la cursada, así que no pasa nada. Bueno, conectate ahora con los chicos. Yo sé Sí, que, sí, ustedes, ya que todos los estoy. grupos tienen grupo de WhatsApp y que las consultas, en vez de hacérmelas a mí, se las hacen